Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a muchísimos de ustedes, y la verdad es que a nosotros también nos ha dejado con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desgranar la impactante noticia sobre Halil y Esla, que sin duda ha sorprendido a todos. Prepárense porque esto viene con muchos giros y emociones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el torbellino de esta noticia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse nada de lo que publicamos. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Bueno, vayamos al grano. La noticia ha saltado como una bomba, y entendemos perfectamente la conmoción. Halil y Esla, dos nombres que seguramente resuenan con fuerza en sus mentes, están en el centro de una situación que nadie esperaba. Seamos sinceros, cuando escuchamos por primera vez sobre esto, nuestro primer instinto fue verificar la fuente, porque parecía demasiado, bueno, demasiado. Pero confirmada la información, no podíamos dejar de compartirla con ustedes, porque sabemos que muchos de ustedes siguen de cerca sus vidas, ya sea por su trabajo, por sus proyectos, o simplemente porque son figuras que generan mucho interés. Ahora, para los que quizás no estén tan al tanto, déjenme ponerlos en contexto. Halil y Esla, bueno, son figuras públicas y como tal, sus vidas a menudo están bajo el escrutinio público. Lo que ha sucedido ahora, sin embargo, trasciende las habituales especulaciones o los rumores que a veces circulan en redes sociales. Esto es algo más tangible, algo que ha tenido un impacto directo y resonante. Sin entrar en detalles aún, porque vamos a desglosar todo paso a paso, lo que sí podemos adelantarles es que esta noticia está relacionada con un acontecimiento que ha generado debate, sorpresa y para algunos, hasta cierta tristeza o incredulidad. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, la noticia es que Halil y Esla han tomado una decisión, o se ha producido un evento que ha alterado significativamente su situación actual. Y cuando decimos alterado significativamente, no estamos exagerando. Esto no es un pequeño cambio de planes o una noticia intrascendente. Estamos hablando de algo que, por la magnitud de la reacción que ha provocado, merece ser analizado en profundidad. Lo primero y más importante es entender las implicaciones. ¿Qué significa esto para ellos personalmente? ¿Y qué significa esto para sus carreras o sus proyectos futuros? Estas son las preguntas que muchos de ustedes se están haciendo, y son precisamente las que vamos a intentar responder. Porque, seamos honestos, cuando personajes que admiramos o seguimos toman rumbos inesperados, nos afecta de alguna manera. Sentimos curiosidad, queremos entender, y a veces, hasta empatizamos con sus circunstancias. La información inicial, y aquí es donde empieza lo interesante, se filtró a través de fuentes, bueno, digamos que no oficiales al principio. Como suele suceder en estos casos, los rumores volaron por Internet, las redes sociales explotaron con teorías, y la especulación alcanzó niveles altísimos. Sin embargo, como les mencioné, la confirmación llegó poco después, y fue eso lo que realmente encendió las alarmas y puso el tema en boca de todos. ¿Y cuál es esa confirmación? Pues aquí viene la parte crucial. Halil y Esla, de manera sorprendente para la mayoría, han anunciado. La naturaleza exacta de esta noticia es lo que ha causado tal impacto. Si se trata de una separación, por ejemplo, esto es un giro inesperado para quienes los veían como una pareja sólida o un equipo inseparable. Si es la cancelación de un proyecto, puede ser un gran revés para sus seguidores que esperaban con ansias ver el resultado. Y si es un cambio de rumbo profesional drástico, podría significar que el camino que conocíamos de ellos va a tomar una dirección completamente diferente. Ahora, vamos a analizar las reacciones. Y aquí, amigos míos, es donde vemos la verdadera magnitud de la noticia. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un campo de batalla de opiniones, comentarios y, por supuesto, memes. Hemos visto desde mensajes de apoyo incondicional hasta expresiones de decepción y sorpresa. La comunidad online está dividida, y es que cada quien tiene su propia perspectiva y su propia conexión con Halil y Esla. Para empezar, hablemos de los que se sienten sorprendidos. ¿Por qué? Porque quizás no había señales previas de que algo así pudiera suceder. Quizás sus últimas apariciones públicas o sus declaraciones en redes sociales proyectaban una imagen de estabilidad o de planes a largo plazo. Y de repente, ¡boom!
Esta noticia cae como un jarro de agua fría. Esta sorpresa a menudo viene acompañada de preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Hay algo que no sabemos? Luego están aquellos que, aunque sorprendidos, entienden que las vidas de las personas cambian y evolucionan. Y esta es una perspectiva muy saludable. Nadie está exento de los altibajos de la vida, y para figuras públicas, esto puede ser aún más intenso debido a la exposición. Estos seguidores suelen enviar mensajes de ánimo, deseando lo mejor para Alil y Esla en sus caminos individuales. Y por supuesto, no podemos obviar a los que se sienten decepcionados. Esta decepción puede provenir de diversas fuentes. Tal vez esperaban verlos continuar juntos en un proyecto, o quizás creían en la solidez de su relación o equipo. Para ellos, esta noticia representa el fin de una etapa, el cierre de un ciclo que les resultaba gratificante. Ahora analicemos las posibles causas o los factores que podrían haber llevado a esta situación. Sin tener información privilegiada, y basándonos en lo que se ha comentado o rumoreado, podemos inferir algunas cosas. Si hablamos de una separación, por ejemplo, las razones pueden ser tan variadas como las parejas mismas, diferencias irreconciliables, cambios personales, prioridades distintas, o simplemente que el amor o la conexión profesional se ha desvanecido. En el caso de un proyecto podría ser una falta de financiamiento, diferencias creativas, problemas logísticos, o un cambio de enfoque de los involucrados. Es importante recordar que, como espectadores, rara vez tenemos toda la imagen completa. Las vidas de las personas son complejas, y lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad completa. Por eso, es crucial mantener un sano equilibrio entre la curiosidad y el respeto. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un debate muy interesante sobre la naturaleza de las relaciones públicas, la presión mediática, y cómo las figuras públicas manejan sus vidas privadas ante el ojo público. ¿Deberían ser más transparentes? ¿O tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado? Estas son preguntas que siempre surgen en estos casos. Además, esta situación también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas hacia las personas que seguimos. A veces idealizamos a las figuras públicas y esperamos que sean infalibles o que sus vidas sean perfectas. Pero la realidad es que son humanos, con sus propias luchas y desafíos. Una de las cosas más fascinantes de seguir a personalidades como Alil y Esla es ver cómo se reinventan o cómo afrontan las adversidades. Y aunque esta noticia pueda parecer un golpe duro, también podría ser el catalizador para un nuevo comienzo. Quizás este sea el inicio de etapas aún más emocionantes y exitosas para cada uno de ellos por separado. En cuanto a la fecha de hoy, 2 de octubre de 2025, es importante recalcar que esta noticia es reciente, lo que explica la intensidad de las reacciones y la cantidad de información que todavía está saliendo a la luz. Es probable que en los próximos días y semanas veamos más detalles, declaraciones oficiales, o incluso cómo reaccionan ellos mismos a toda esta atención. Hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, que algunos seguidores ya están haciendo recopilaciones de momentos clave de Alil y Esla, celebrando lo que fue, y deseando lo mejor para lo que será. Esto demuestra el cariño y el apoyo que muchas personas les tienen, independientemente de la situación actual. Y para aquellos que están preocupados por sus carreras, es importante recordar que el talento y la experiencia no desaparecen de la noche a la mañana. Es muy probable que ambos continúen brillando en sus respectivos campos, quizás con enfoques diferentes, pero con la misma pasión y dedicación que los han caracterizado hasta ahora. Quizás a largo plazo, esta noticia se vea como un punto de inflexión, un momento de crecimiento y aprendizaje para ambos. Y quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con colaboraciones o proyectos que ni siquiera imaginamos hoy. La vida es impredecible, y eso es lo que la hace interesante. Así que, resumiendo, la impactante noticia de Alil y Esla que ha sorprendido a todos en este 2 de octubre de 2025 se refiere a: esta noticia ha generado una ola de reacciones, desde sorpresa e incredulidad hasta decepción y, para muchos, un deseo de verlos triunfar en sus caminos individuales. Hemos analizado las posibles implicaciones, las reacciones de la comunidad, y la importancia de mantener una perspectiva equilibrada y respetuosa ante las vidas de las figuras públicas. En conclusión, mis queridos espectadores, esta noticia sobre Alil y Esla es, sin duda, un acontecimiento que ha marcado un antes y un después para muchos. Ha sido un torbellino de emociones y especulaciones,
pero también una oportunidad para reflexionar sobre las dinámicas de la vida pública y las complejidades de las relaciones humanas. Esperamos que esta explicación les haya ayudado a comprender mejor la situación y las diversas perspectivas que la rodean. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más importante para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Qué creen que les depara el futuro a Alil y Esla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus pensamientos y sus análisis. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante e informativo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y contenido apasionante. Hasta la próxima.